En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La entrada de 40.000 personas sin control fronterizo alguno a Ceuta, el despliegue del ejército en las calles de la ciudad autónoma, son cuestiones que conmocionan en estos momentos por la vulneración de fronteras, por las consecuencias, por lo que hay detrás de ello. No podemos perder de vista, eso sí, al analizarlo, ni la dimensión humana del drama, ni la lectura estratégica y geopolítica que puede haber detrás. Vamos por partes. ¿Quién es el responsable del aluvión? Parece apuntar esta vez que no habría en principio una orden explícita de las autoridades marroquíes para relajar el control fronterizo, como sí hubo, en contrario, en crisis anteriores como la de 2021. Eso sí, tampoco podemos dejar de lado que Marruecos lleva años utilizando esa apertura y cierre de las fronteras en las ciudades autónomas como herramienta de palanca de presión geopolítica a activar o desactivar según convenga. No es la única, Bielorrusia lo hace, Turquía lo hace. La frontera se convierte en un termómetro con el que medir hasta dónde se puede presionar sin provocar una ruptura total. Y además, al que lo sufre, le resulta extraordinariamente difícil atribuir con certeza absoluta una culpabilidad. Eso sí, sigue habiendo indicios que invitan a la sospecha razonable, a pesar de que ahora parezca que no. El acercamiento reciente entre el gobierno español y Argelia, el gran rival regional de Marruecos, este tipo de circunstancias diplomáticas suele generar respuestas desde Rabat. La lógica de la guerra híbrida precisamente es mantener siempre una capa de negación plausible en cuanto a la autoría. Y es obvio que Marruecos testa, va probando, va empujando, va comprobando la reacción española y europea. En función de la respuesta, pues actúa, decide si aprieta más o no, si afloja. Es un juego al que ya ha jugado antes y que domina con mucha maestría. También circula otra lectura, mucho más especulativa, no diría que conspiranoica, pero más especulativa sin duda, la posibilidad de que detrás de este episodio existan intereses de servicios de inteligencia extranjeros, bien sea de Estados Unidos, bien sea de Israel, descontentos con determinadas posiciones geopolíticas del gobierno español. No sería desde luego la primera vez que algo así ocurre. Tenemos documentado además por el propio servicio secreto estadounidense, que tiene la costumbre de ir desclasificando papeles a medida que pasan los años, todas las actuaciones equiparables a esta de Kissinger en plena Guerra Fría, especialmente en torno al Sáhara, en torno a Hassan II, a la Marcha Verde. Por lo tanto, tampoco sería nada nuevo. Washington ha utilizado en el pasado su cercanía con Rabat y la posición estratégica de las posesiones españolas, que nunca han sido colonias, en el norte de África como instrumento de presión indirecta sobre Madrid cuando no le interesa la forma en la que actúa el gobierno de España. La hipótesis, aunque no verificable con la información disponible, no puede descartarse sin más porque resulte incómoda o porque no tengamos ahora mismo pruebas. Desde luego, en el ámbito de la reflexión, cabe. Hay otra parte de la ecuación que es puramente interna y que no podemos obviar. Tiene que ver con las propias lagunas del marco legal español, que dejaba bien al desnudo el propio Tribunal Supremo al declarar contrarias a derecho las devoluciones en caliente y que durante muchos años habían servido como elemento de disuasión en la frontera entre Ceuta y Melilla. Si te devolvían rápido no ibas a arriesgar tu vida a cruzar la frontera de forma no convencional. A todo esto hay que sumar un tercer frente que es inquietante, especialmente desde el punto de vista de la construcción europea. Me refiero a la reacción de algunos de nuestros socios comunitarios, que Finlandia e Italia hayan planteado la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen para España, en lugar de activar de forma inmediata mecanismos de solidaridad y ayuda, es una señal política profundamente reveladora. Cabe preguntarse entonces con total legitimidad qué tipo de club estamos construyendo en Europa, si la solidaridad solo funciona cuando las circunstancias nos sonríen, cuando no son favorables y desaparece en el momento en el que uno de tus socios atraviesa una dificultad real. ¿Qué tiene que hacer España entonces si la Rusia de Vladimir Putin invade Finlandia? No ayudemos, no enviemos nuestros F-18. ¿Por qué? Porque es un problema de Finlandia, al fin y al cabo, ¿no?
La constatación de que bajo la superficie del proyecto europeo puede que siga latiendo una lógica de suma cero entre estados que anteponen su interés nacional no es verdaderamente algo tranquilizador. Ese tipo de gestos, de hecho, con el egoísmo y la falta de solidaridad que muestran, tiene la capacidad de abrir grietas profundas en algo que es un pilar fundamental de la construcción europea, la libre circulación de personas y la solidaridad entre los socios. ¿Qué salidas tenemos ante este escenario? Pues hay una muy obvia, que es un refuerzo sustancial de los medios de vigilancia y control fronterizo en Ceuta y Melilla. Otro, una revisión legislativa que impida que haya lagunas que puedan ejercer ese efecto de llamada ante quienes quieren entrar en la Unión Europea y en España. También una postura firme en lo diplomático frente a Marruecos, que vea que hay contundencia en la reacción, pero en paralelo una exigencia clara a nuestros socios europeos. Hay que garantizar los principios básicos de la Unión Europea. Si Europa demuestra episodio tras episodio que la solidaridad es selectiva, es coyuntural, es según nos convenga, la propia cohesión del proyecto europeo va a empezar a resquebrajarse. Pero no por nada externo, no por ningún suceso como este, sino porque estarán en peligro los propios cimientos internos que sostienen el edificio europeo. Y eso sí que solo depende de nosotros, de los 27. En cualquier caso, veremos cómo evoluciona la crisis que sigue en marcha. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Hay ganas de rock y poesía, de Patti Smith. Hay ganas de viajar, del paraíso de los elefantes. Hay ganas de Kandinsky, de pintar la música. Hay ganas de agitar la moda, de Vivienne Westwood. Series, documentales, podcast, conciertos y mucho más en la plataforma gratuita Caixa Forum Plus. Historias que transforman. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Vamos ya con toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. 49.000 migrantes han cruzado la frontera con Ceuta en las últimas horas. Son las estimaciones preliminares del gobierno que afronta la crisis migratoria más grave con Marruecos desde 2021. Hay además 34 fallecidos. El problema ha alcanzado también a Melilla, el otro enclave español en el norte de África. La frontera de la ciudad permanece cerrada. Sánchez viaja a Ceuta para conocer de primera mano la extensión de la crisis. Y en sus primeras palabras, el presidente del gobierno ha hablado de ataque a la soberanía nacional de nuestro país.
definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Crisis migratoria que ha abierto una vez más una crisis diplomática. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha amenazado con cerrar el espacio Schengen, al igual que ha hecho Finlandia, mientras que Francia dice que no puede soportar las consecuencias de las políticas migratorias de sus vecinos. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Ayer se pronunció el comisario europeo de Asuntos Interiores, recordando que la protección de las fronteras externas de la Unión es una parte esencial de todos esos esfuerzos para contener la migración irregular. Explicó que la Comisión está en contacto con las autoridades españolas siguiendo la situación en Ceuta, que se ha ofrecido el apoyo a España, que incluye también el despliegue de Frontex para controlar la situación, y que se está también en contacto con las autoridades marroquíes. Cambiamos de asunto. La Junta de Paz creada por Donald Trump acuerda el desarme completo de Hamás. Así lo ha confirmado Trump y también los dirigentes de Hamás, que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que Israel respete el acuerdo que todavía no se ha pronunciado. Fuentes cercanas a Hamás indican que el grupo está dispuesto a confinar y almacenar las armas pesadas bajo la custodia de un organismo palestino, no a entregarlas a Israel. Trump además reúne a su gabinete en Camp David para abordar la situación en Irán. El presidente estadounidense traslada a la reunión de su gabinete a Camp David, la residencia presidencial de descanso en Maryland. Será la primera reunión del gabinete en Camp David durante el segundo mandato de Trump, tras un intento previo en mayo que se vio frustrado por el mal tiempo. Gustavo Petro viaja a Cuba en vísperas de entregar el poder. El presidente de Colombia prepara su último viaje internacional, mientras su sucesor, Abelardo de las Priellas, se propone romper relaciones con La Habana. El exguerrillero colombiano, cuyo mandato de 4 años termina la próxima semana, es un aliado del régimen comunista de La Habana y un crítico de la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio. Japón ha estrenado hoy su nueva Agencia Nacional de Inteligencia. Se trata de la primera agencia de inteligencia japonesa centralizada desde la Segunda Guerra Mundial y ve la luz como parte del refuerzo a las capacidades de contraespionaje del archipiélago bajo el gobierno de Sanae Takaichi, en medio de los informes sobre una gran actividad de espías en el país. Ahora profundizamos, Blanca, en todas estas cuestiones. La llegada de miles de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta, el gobierno estima que han sido casi 50.000, ha agravado la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos días y recuerda las imágenes de otra entrada masiva en 2021. Uno llama al otro y así va. He tenido oportunidad para entrar en mi tren. Yo he entrado con mis dos compañeros y hemos entrado nadando. Yo tengo 21 años, él 21 y él 16. No hay futuro, la verdad es que no está todo el mundo tirándose, jugando con su vida. Entrada masiva de inmigrantes ante la que los ciudadanos de Ceuta se sienten indefensos. Es que no hay derecho. Que nos sentimos tirados porque me duele ver Ceuta. La de hace 5 años no fue tan grave. Y es una vergüenza. La ley de extranjería tiene que cambiar. Son personas, cuidado. Te lo juro que me da miedo. Yo como me siento abandonada por mi país. El calibre de la situación ha llevado al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad. Además, ha acordado con Marruecos la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente. Las autoridades del país africano han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta. Y hasta la ciudad autónoma ha viajado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro del Interior. Tras visitar el paso fronterizo del Tarajal, sus primeras palabras han sido de apoyo a los ceutíes. Decirle a los ceutíes que toda España está con ellos. Toda España está con ellos. Y, en consecuencia, el Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas, en especial desde el día de ayer. Sánchez ha calificado además de ataque lo ocurrido ayer en Ceuta. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer
merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno utilizará todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes. Que el Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del Gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta. Desde el Gobierno, desde el PP, su secretario general Miguel Tellado exige, entre tanto, que se tomen medidas para proteger a los ciudadanos y defender el territorio nacional. Este es el resultado de no tener política migratoria, de regalar papeles para todos y de regularizar y de golpe a más de 1 millón de inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal. Este es el resultado de no proteger las fronteras de nuestro país. Este es el resultado de desatender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Este es el resultado de no legislar. La crisis en la frontera de Ceuta es consecuencia, en definitiva, de la dejación de funciones del gobierno de Pedro Sánchez. Crisis migratoria que se coloca en el centro del debate político, pero que ha abierto además una crisis diplomática. Gemma González. Tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, Meloni ha anunciado que está preparada para intervenir con instrumentos extraordinarios, entre ellos la suspensión del espacio Schengen con España. El ministro de Exteriores italiano Tajani se ha declarado también a favor de cerrar el espacio Schengen con España, vinculando la crisis a la regularización de más de 500.000 inmigrantes, mientras que el ministro de Transportes Salvini ha calificado de necesario suspender Schengen. A la petición de Italia se ha sumado esta mañana Finlandia. La ministra de Interior finlandesa ha apoyado excluir a España del espacio Schengen, escribiendo en X que España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior y que todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Francia, por su parte, sin sumarse a la petición de exclusión, ha reforzado los controles en su frontera con España. España ha respondido con dureza diplomática. Álvarez ha convocado al embajador italiano, calificando el mensaje de Tajani como impropio de un ministro de Exteriores de un país socio y amigo. Pero, ¿es jurídicamente posible excluir a España del espacio Schengen? No se puede expulsar a España de Schengen, pero sí reintroducir controles fronterizos con ella. La legislación de la Unión Europea precisa que ningún país tiene la facultad de suspender unilateralmente el tratado de forma indefinida ni de expulsar a otro miembro del área de libre circulación. Lo que sí contempla el Código de Fronteras Schengen es que cada país puede blindar temporalmente sus propios pasos fronterizos ante crisis migratorias extremas o amenazas graves a la seguridad interior. Por eso, dado que los tratados no permiten la expulsión definitiva, lo que Italia y Finlandia están pidiendo en la práctica es reintroducir controles fronterizos internos frente a España, una medida de presión política más que una expulsión formal. ¿Y qué supondría para España? Supondría la reintroducción de controles de pasaporte. Sería además un precedente inédito entre los socios fundadores de Schengen y sentaría un precedente significativo. Tendría además un fuerte impacto político y de imagen para el gobierno de Sánchez. Y en este punto nos preguntamos qué o quién está detrás de esta crisis migratoria. Ángeles Lozano. La primera hipótesis que se maneja mira al pasado reciente. En mayo de 2021, cerca de 10.000 personas entraron a Ceuta en apenas 2 días, después de que Marruecos relajara los controles fronterizos en plena crisis diplomática con España, tras la acogida por motivos humanitarios del líder del Polisario, Brahim Ghali. 5 años después, algunos analistas trazan un paralelismo con la visita oficial de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, en la que se escenificó la recuperación de relaciones con Argel en materia energética, de inversiones y de seguridad regional. La pregunta que se plantea es si Rabat podría haber interpretado ese acercamiento como un gesto incómodo para sus intereses.
y la segunda hipótesis amplía el tablero. Algunos análisis sitúan la crisis en el marco de la alianza militar entre Marruecos e Israel, que no ha dejado de reforzarse. En enero de este año, Rabat y Tel Aviv firmaron un plan de trabajo militar conjunto y en febrero Washington y Marruecos suscribieron un memorando para la exploración de minerales críticos en el Sáhara. Para Estados Unidos, Marruecos se ha convertido en una pieza central para contener la influencia rusa y china en el Magreb y gestionar la inestabilidad del Sahel. Esa alianza, sostienen algunos analistas, convertiría a Rabat en un socio en el que Washington y, por extensión, Israel, tendrían interés en el que la política exterior española no sea parte del guión. Frente a estas lecturas geopolíticas, hay quien pone el foco en causas más terrenales: el deterioro económico en el norte de Marruecos, el papel movilizador de las redes sociales y las limitaciones legales para ejecutar devoluciones inmediatas. Un estudio del Observatorio del Norte de Derechos Humanos de Marruecos reveló que el 81% de los jóvenes encuestados considera que el contenido sobre migración que circula en redes sociales presenta la migración irregular como una solución para mejorar sus condiciones de vida. En medio de todas estas lecturas, lo cierto es esto: ninguna fuente oficial, ni española, ni marroquí, ni israelí, ha confirmado una operación deliberada detrás de esta crisis. Lo que existe es una acumulación de intereses cruzados: el deshielo con Argelia, la alianza de Rabat con Tel Aviv y Washington, y una crisis social y económica real en el norte de Marruecos, que convierten a Ceuta, una vez más, en el punto donde chocan la política interior, la diplomacia regional y la gran geopolítica mediterránea. Pero más allá de estas teorías hay un elemento que, a diferencia de las lecturas geopolíticas, está documentado con nombre y fecha. Se trata de una sentencia del Supremo. El pasado 29 de junio el Alto Tribunal resolvió que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a quienes llegan a nado a Ceuta, al considerar que el mar no constituye un elemento físico de contención como si lo es la valla. La resolución no cambia la ley de extranjería, pero obliga a tramitar estos casos por la vía ordinaria con garantías legales en lugar del rechazo inmediato en frontera. Desde entonces y de forma coincidente, las entradas por vía marítima han crecido de forma sostenida. El propio Supremo dejó una puerta abierta. Nada impediría, dijo, aplicar el rechazo inmediato si se estableciesen elementos de contención también en el mar. Hasta hoy esa petición del Supremo no había sido escuchada. Hoy, eso sí, Pedro Sánchez ha anunciado el despliegue de boyas en el Espigón. Y hoy, dado que es el último episodio de la temporada de Pulso Geopolítico, hemos decidido echar la vista atrás y repasar qué acontecimientos han sido claves para entender hacia dónde se dirige el mundo. De lo que nos hemos dado cuenta es que durante esta temporada hemos hablado cada día de guerras, de elecciones, de crisis, pero hay bastantes sucesos que quizá no han recibido tanta atención, pese a ser fundamentales para comprender las actuales tendencias de la geopolítica. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿quién tiene el poder en el siglo XXI y cómo lo consigue? En geopolítica, tener poder no significa ser el más fuerte, significa conseguir que los demás tengan que contar contigo, y ese es el juego oculto en todos los rincones, incluso en los titulares más inofensivos está presente el poder, la necesidad de volver imprescindible para no desaparecer. ¿Recuerdan el titular de lo que parecía al principio un debate de sobremesa? Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. La ley, que entró en vigor en diciembre de 2025, obligaba a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X o YouTube a impedir que los menores mantuviesen cuentas, bajo amenaza de multas de hasta $50 millones australianos. Lo que parecía un intento de proteger a los menores se acabaría convirtiendo para algunos en una guerra abierta entre los estados y las grandes tecnológicas. Mientras nosotros gobernemos, por supuesto vamos a poner por delante la salud de nuestros hijos y nuestras hijas a la cuenta de resultados de 4 tecnoligarcas que viven en Estados Unidos. Días después, Pedro Sánchez denunció el salvaje oeste digital en la Cumbre Mundial de Gobiernos.
Pero de momento aquí en España la ley sigue paralizada. En Francia ya es una realidad y también lo será pronto en Reino Unido y Austria. La pregunta es, ¿tendrán más éxito que Australia? Porque de momento el país oceánico solo ha logrado que 3 de cada 10 adolescentes dejen de usar redes. Tecnoligarcas 1, Canberra 0. Lo que subyace es una reacción a una tendencia cada vez mayor. El Estado está perdiendo el monopolio del poder frente a las plataformas tecnológicas. Es un escenario de algo que se lleva tiempo vaticinando, que los Estados compiten cada vez más contra una clase tecnócrata que busca controlar el mundo. Esta es una de las lecciones geopolíticas más importantes que hemos podido aprender en esta temporada de Pulso Geopolítico. El poder ya no solo se disputa entre estados que dependen los unos de los otros, sino también entre gobiernos y empresas que buscan convertirse en actores imprescindibles. Cuando leemos el titular de que Nvidia supera los $4 billones de valoración, no debemos limitarnos a la lectura económica, sobre todo si esta va acompañada de otro titular poderoso. El CEO de Nvidia anuncia una alianza estratégica con Arabia Saudí, o el CEO de Nvidia asegura que la industria tecnológica se ha reseteado. The world is reset. An entire industry, the largest industry in the world, the computer industry. Todos estos titulares hablaban en el fondo del peso cada vez mayor no solo de las empresas, sino también de los individuos que las dirigen en el complejo juego de dependencias internacionales. El sector privado tiene una influencia notoria desde la revolución industrial, pero durante mucho tiempo ha actuado dentro de unas reglas fijadas por los estados. ¿Qué pasará, no obstante, cuando las normas de los gobiernos dejen de ser eficaces frente a las actuaciones de las empresas, como ya le ha pasado a la ley australiana? Ya lo dijo Xi Jinping, el mundo no puede dirigirse hacia la ley de la jungla. Pekín ha repetido tantas veces a lo largo de la temporada frases como defender el sistema internacional basado en normas que parece que han perdido fuste, pero nada más lejos de la realidad. Durante mucho tiempo el poder ha nacido de la ley y de quién la decidía, o bien un país en lo alto de la jerarquía o bien un organismo internacional. Pero ahora la ley sirve sobre todo para crear las condiciones de un juego en el que se compite de muchas formas distintas y mediante métodos geopolíticos cada vez más originales a los que pueden acudir actores de todo tipo. Países pequeños, naciones emergentes, individuos y empresas. Todos luchan por ser importantes, por ser necesitados por otros. Y esto provoca que las fronteras entre el poderoso y el subordinado se sigan desdibujando. Y a los titulares me remito. Arabia Saudí lanza Humane, una empresa estatal de inteligencia artificial. Un paso más para hacer realidad el ambicioso proyecto de Riad Visión 2030, presentado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman hace ya 10 años. La noticia de Humane reveló que para ser relevante ya no hay que ocupar un territorio, sino liderar un área económica de la que tarde o temprano otros van a acabar necesitando. Hasta ahora Estados Unidos dictaba el orden de los semiconductores y China el de las tierras raras. Pero cada vez más potencias bisagra como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, India o Singapur deciden emplear sus fondos soberanos con la idea manifiesta de competir en áreas que les permitan ganar relevancia internacional. La nueva era tecnológica abre la puerta a que con dinero resulte más fácil construir influencia. La clave está en volverse imprescindible. Una lógica que Europa parece que todavía no comprende del todo. Mientras Riad crea Humane, Bruselas sigue debatiendo sobre cómo regular ChatGPT. Ursula von der Leyen se sigue preguntando si Europa llega lejos, llega tarde a la carrera de la inteligencia artificial. Too often I hear that Europe is late to the AI race. Y mientras Arabia Saudí se convierte en mediador entre Irán y Estados Unidos, los 27 siguen sin encontrar una posición clara en Gaza y no son tenidos en cuenta en las conversaciones de paz en Ucrania. Unos consiguen que el resto tenga que contar con ellos, otros corren el riesgo de quedarse al margen. Los estadios vacíos de la Copa de África complican la candidatura de Marruecos para llevarse la final del Mundial 2030. Otro gran titular que merecía especial mención. Que el deporte está cada vez más inmerso en los juegos geopolíticos nos lo han dejado claro Donald Trump
Gianni Infantino y cada vez más Rabat, pues lo que al principio parecía un pique entre España y Marruecos se ha ido recrudeciendo en los últimos meses y los rotativos internacionales han pasado de un lenguaje sutil a desenfundar titulares como España o Marruecos. ¿Qué se sabe de la batalla por la sede de la final del Mundial 2030? Y más recientemente, Marruecos seduce a Donald Trump y pelea para llevarse la final del Mundial. Sin duda, esta pugna deportiva refleja que los tratados cada vez son menos importantes frente al soft power. Albergar un mundial es generar confianza, despertar respeto, atraer al sector privado y volverse necesario. Competir por la final contra España es el salto que un estado emergente como Marruecos puede necesitar para destacar en el panorama internacional y convencer al resto del mundo de que merece ser tenido en cuenta, de que su posición en el estrecho de Gibraltar importa. Pero para tener peso en el diálogo internacional hay que tener unas buenas bases, infraestructura a mansalva. Y por eso los estados bisagra siguen avanzando en sus proyectos internos. En este sentido, se nos escapan cientos de titulares al día. Se nos pasó de largo uno especialmente relevante. India aprueba la construcción del puerto de Vadhavan, el mayor proyecto portuario de su historia. Está diseñado para recibir los mayores portacontenedores del planeta gracias a su gran calado y conectar a Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, Israel y Europa. Reducirá la dependencia del canal de Suez, fortalecerá la conexión económica entre India y la Unión Europea y, algo especialmente importante hoy en día, creará una alternativa logística para mercancías, energía y cables digitales. Es clave no solo para reducir la dependencia de Hormuz, sino también para ofrecer una alternativa a esa majestuosa ruta de la seda que China lleva años impulsando. Algo tan sencillo como un puerto puede tener unas consecuencias brutales para la India. Aquí vemos que la geopolítica tradicional sigue teniendo un peso importante. Tener acceso al mar es crucial, pero saber emplearlo también es clave para que una potencia bisagra pase a ser vista como un actor con el que otros tienen que contar. Mientras tanto, se siguen añadiendo nuevos instrumentos de poder a la palestra geopolítica, sumando actores y formas de ganar peso, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos entrando realmente en un mundo cada vez más multipolar o simplemente en un mundo donde las relaciones de dependencia son cada vez más complejas? Australia depende de TikTok, TikTok depende de chips, los chips dependen de Nvidia, Nvidia depende de TSMC, TSMC depende de Taiwán, Taiwán depende de Estados Unidos, Arabia Saudí necesita Nvidia, Europa busca nuevas rutas junto a la India necesita el Golfo y el Golfo sigue dependiendo en buena medida del paraguas de seguridad estadounidense. Una red de dependencias cada vez más difícil de comprender. Quizá nunca sepamos quién tiene realmente el poder, pero sí sabemos hacia dónde se dirige el mundo, hacia una competición constante por convertirse en alguien a quien los demás no puedan ignorar. Ciudades, países, empresas, fondos de inversión e individuos, todos compiten por lo mismo, no necesariamente por dominar a los demás, sino por conseguir que los demás tengan que contar con ellos, porque al final todos queremos ser importantes para no ser pisados. Y quizá ahí reside la mayor lección geopolítica que nos deja esta temporada, no en descubrir quién mueve los hilos, sino en entender que en el siglo XXI el verdadero poder consiste en lograr que los demás te necesiten o crean que te necesitan, porque como diría Varys en Juego de Tronos, el poder reside donde el hombre cree que reside. Hay nóminas que solo pagan facturas, pero la tuya te va a regalar el abono y la camiseta oficial del Real Valladolid. Tu esfuerzo vale mucho, por eso en Caja Rural de Zamora te damos el premio que mereces. Trae ya tu nómina y apoya tu pasión. Caja Rural de Zamora, tuya, de todos. ¿Vas a hacer un evento y el agua no lleva tu marca? Si no lo has hecho antes, esta es la excusa perfecta para meterlo en tu presupuesto de marketing. En aguaparaeventos.com personalizamos botellas, bricks y envases reutilizables con tu logo. Durante el evento, tu marca está en la mano del invitado y después lo que sobra se queda en tu empresa. Porque cuando un cliente te visita, también nota quién cuida los pequeños detalles. Aguaparaeventos.com. Agua personalizada para marcas que piensan en todo. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La situación que se ha generado en Ceuta vuelve a poner la frontera sur de Europa en el centro del debate geopolítico, más allá de la presión migratoria. El episodio plantea interrogantes sobre el papel de Marruecos, la política migratoria de la Unión Europea, la seguridad de las fronteras exteriores, la capacidad de respuesta. ¿Podemos? ¿Queremos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Para hablar de eso, nadie con más autoritas que Carlos Echeverría, que es director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Y en este caso, por la parte que toca Ceuta, pues eres protagonista absoluto. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Una primera impresión, una calificación de este suceso y de sus dimensiones. Sitúanoslo. Bueno, en primer lugar, se trata de una invasión. Lo digo porque ese término aún suscita dudas, ¿verdad? Hay escrúpulos a la hora de referirse a eso. Los hubo también en mayo de 2021. Ahora estamos en una situación peor y me voy a explicar. 2021 fue en unas horas, en una noche, 12.000 personas que cruzaron esa misma frontera, que es una frontera internacional, no solo entre Marruecos y España, sino entre Marruecos y la Unión Europea. Poco importa que fueran civiles, que hubiera muchas mujeres o muchos niños. No es comparable a los hombrecillos verdes, ¿verdad?, de la guerra híbrida de Rusia contra Ucrania, pero estamos efectivamente en el uso de una estrategia híbrida y la utilización de seres humanos, en este caso de civiles, como munición. Aquello fue grave. Llevó a una reacción del gobierno, a una declaración institucional, también a una visita del presidente y también a una visita del presidente a Bruselas, que parece que en esta ocasión no se ha producido, pero debería de producirse. 5 años después, ¿por qué es más grave? No solo porque se arrastra en el tiempo y estamos hablando de cifras insoportables, siendo las de entonces de 12.000 personas insoportables, sino porque lo primero que podemos extraer como conclusión es que las lecciones aprendidas no las hemos aprovechado. En 5 años nada ha cambiado. El espigón del Tarajal sigue siendo una broma como obstáculo al paso de esa frontera internacional. Marruecos es tan arrogante o más arrogante que entonces. Y esta situación además se viene arrastrando desde enero. Y me vas a permitir que lo explique. Porque claro, es obvio que la alerta y la alarma social se concentran en los últimos días. Claro. Pero es que desde enero hasta ahora, y en esos primeros 6 meses, ha habido un goteo, pero un goteo intenso, de personas que han pasado, la mayoría de ellas precisamente por la mar, que ha llevado a esa sentencia del Tribunal Supremo, que es un elemento más a considerar en nuestro análisis. Pero lo que quiero decir es que el desafío marroquí se viene arrastrando. Ese goteo no ha llevado a una toma de medidas, a una reacción y a una anticipación en relación con lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora nos ha desbordado a todos. Afortunadamente, los ceutíes siguen con sus vidas, aunque nos parezca mentira, porque es que ya estamos hablando de un nivel de personas ajenas a la ciudad que igual supera la mitad de la población. Sí, es más del 50% ya. Claro, entonces es una situación muy difícil de imaginar y sobre todo es un desafío, es la plasmación de una amenaza, del mal estilo de un vecino al que nuestros gobernantes califican de buen vecino y con el que las relaciones nunca han sido mejores, pero lo que nos encontramos obviamente es todo lo contrario. Ellos dicen que no, Marruecos asegura por activa y por pasiva que no está detrás. ¿Qué motivaciones tendría, en tu opinión, Carlos, en este caso, para apretar aquí, aparte del proyecto
de largo plazo, ¿no? de intentar terminar con esas ciudades autónomas españolas? Bueno, lo primero a considerar es el actor. El actor no es equiparable a nosotros. Somos dos monarquías, pero hay una que es constitucional y democrática, que afortunadamente es España, y hay otra que no es constitucional ni democrática, que es el Estado marroquí. Es decir, que el rey y el poder, el Maxen, tienen el control del territorio y de las decisiones que toman. Pueden decir que ellos no han sido, pero obviamente, por motivos más que evidentes, sabemos que sí lo son. Y que otras estrategias híbridas que también se utilizan contra España y contra Europa, como es por ejemplo la droga, si existen esos niveles y existe el tráfico, es porque el Estado marroquí no lo ataja. Ahora nos preguntamos por qué, y estamos buscando excusas. Es para ver si la visita a Argelia del presidente Sánchez, es para ver si esto o lo otro está detrás, como fue el calentón contra la visita, mejor dicho, el recibimiento a Gali para su tratamiento por la COVID en 2021. Yo, más que hacer un sumatorio de muchas excusas que podríamos introducir y muchas variables, lo que quiero destacar ante todos es esa estrategia de fondo que tiene Marruecos y a la que tú has aludido. No solo quiere hacerse con el control de territorio que no es suyo y que nunca debería de llegar a ser suyo, que es en este caso las ciudades y demás territorios españoles en el norte de África, hace lo mismo en relación con Argelia, pero hay mucho más. Hay aspiraciones como poder autoritario y en relación con un país, España, al que tiene en buena medida sometido a su, si no control, sí a una posición adaptada a los intereses que tiene Marruecos en relación con Europa y en relación con el resto del mundo. La cuestión del Sáhara Occidental está siempre como telón de fondo y me atrevo también a barruntar la posibilidad de que empiecen a ver la posibilidad de que esta primavera en la que viven cambie, si hay un cambio de gobierno en España. Claro. Y eso también es una especie de aviso a navegantes. Lo han hecho en otras ocasiones. Es decir, las reglas del juego son las que son, os las pongo sobre la mesa y sabed a qué podéis ateneros. Claro, pero en cuanto a la capacidad de respuesta, sabemos que ahora mismo hemos visto fuerzas del ejército desplegadas. La cuestión que yo, como no experto, pero sí detecto, es no importa tanto que estén desplegadas, sino si esa otra parte, es decir, España, que está sufriendo esa situación, podría llegar a utilizarla, porque probablemente con eso es con lo que juega Marruecos y probablemente no tenemos más que remontarnos a Perejil. En otras circunstancias políticas, la intensidad de la respuesta de ese ejército que está en la calle sería otra, ¿no? Claro, en relación con Perejil estamos ante una acción militar, híbrida, pero militar. Ahora estamos en una situación complicada, en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas y en la que el ejército puede contribuir a apoyar ante todo y sobre todo la Guardia Civil, pero con unos protocolos muy estrictos, porque las Fuerzas Armadas es verdad que pueden actuar en situaciones de catástrofes, etcétera, pero para la gestión de los flujos migratorios no se han creado los ejércitos, o mejor dicho, los ejércitos no están para gestionar esta situación. España necesita tener credibilidad en cuanto a la disuasión frente a Marruecos. Eso implica más cosas, aparte de gestionar esto con más o menos efectivos, incluidas las Fuerzas Armadas. Si tienes una capacidad de disuasión porque tienes detrás una estrategia que la ampara y que la apoya, Marruecos puede y podría, porque debemos de tener algún día esa estrategia, y esto es un estímulo para que de una vez la tengamos clara y comunicada a Marruecos en sus contenidos más básicos, se lo pensaría dos veces antes de actuar como lo hace. En cuanto a la gestión sobre el terreno, es muy complicado. Digamos que la batuta la tiene Marruecos. Cuando Marruecos quiera, en primer lugar, dejarán de entrar personas que no tienen que entrar de esa manera en territorio de otro país y, eventualmente, que han hecho una promesa, pero como siempre en el vacío, colaborar con España en la devolución de aquellas personas que se pueda demostrar, es decir, todo muy barroco, pero obviamente de la devolución menos de los menores,
de la mayoría de las personas que han entrado irregularmente. Eso para empezar. El ministro decía que hay convenios y que se van a devolver. Por supuesto, hay convenio desde 1992. Otra cosa es que se aplique. Claro. Se nos va acabando el tiempo. No puedo dejar de mencionar a Bruselas, a los socios. Cuando pasa esto y Finlandia dice suspendamos Schengen, o Italia lo dice, yo no sé si somos miembros de un club que solamente está a las buenas, si tiene sentido esa demanda, si nos ayudan lo suficiente o no. No, esto es más sencillo de lo que parece. Vamos a ver. La implicación de las herramientas europeas y de nuestros aliados y socios depende de la decisión del gobierno español, porque aún conservamos soberanía para ciertas cosas los Estados miembros. España no quiso que la Unión Europea se viera implicada en 2021 y España está declarando que tampoco quiere que se vea implicada ahora. Eso quiere decir que, aunque haya deseo y haya herramientas como Frontex, no las vamos a ver desplegadas. El tema de Schengen, la suspensión de Schengen se hace en más ocasiones de lo que parece. Es decir, a veces hay un gran evento en un país y se suspende temporalmente y de forma muy argumentada la vigencia de Schengen. Es decir, que vuelven los controles, pero inmediatamente, en cuanto a la situación que llevó a eso. Lo que quiero decir con ello es que no es un país tercero el que nos va a echar de Schengen. Pero es verdad que hay alerta en los países europeos. También la hubo cuando el flujo de migrantes, refugiados sirios, iraquíes y afganos llegaron a Alemania y la canciller. Pero ahora lo que hay es mucha alarma social porque esto sigue a una regularización masiva que ha superado con mucho los números que presentaba el gobierno y, de nuevo, con una situación en la que miles o incluso decenas de miles de personas están entrando en Ceuta. Es verdad que tienen que dar el salto a la península para empezar a ser una preocupación, pero la preocupación ya está ahí. Ahora bien, el papel es de España. España puede, y yo creo que debería, invitar para de esa manera también dar la visibilidad europea de Ceuta, Melilla, Los Peñones y demás territorios que Marruecos quiere siempre evitar, porque Marruecos insiste en que este es un tema bilateral y no lo es. Es un tema entre ellos, de la manera que actúan, y España y la Unión Europea. Cobrar dimensión, darle la dimensión global que necesita en ese club en el que estamos, y sobre todo me quedo también con esa reflexión de tener clara una estrategia que no está y comunicar esa estrategia, y supongo, y eso ya lo aporto yo, firmeza, porque si no hay firmeza no vale de nada la estrategia. Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, ha sido un placer hablar contigo. Lamentablemente las condiciones no son las más adecuadas para Ceuta, pero era con quien teníamos que hablar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Sabemos que Oriente Próximo es una de las zonas más relevantes del mundo. Sabemos también que Israel y Turquía, el antiguo Imperio Otomano, han sido dos principales socios estratégicos de Estados Unidos en la zona, pero a la vez nos preguntamos si ahora mismo tienen buenas relaciones, si las van a tener a futuro, la aspiración de liderazgo de Ankara en la zona, ser
una potencia geopolítica regional, todo lo que hace Israel habitualmente para tener esa posibilidad de que no se le vaya de las manos la situación. ¿Es una escalada diplomática? ¿Nace un eje de confrontación en Oriente Próximo? Lo analizamos con el analista internacional Roberto Mansilla Blanco. Roberto, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Son enemigos geopolíticos ahora mismo Turquía e Israel? ¿Cómo los calificarías? Sí, hay que tomar en cuenta que hay un pulso por control de esferas de influencia regionales. Yo mencionaría 3 países principalmente, donde Turquía e Israel están teniendo esa confrontación. Siria, Líbano, e ampliaría este radio de extensión geográfica hacia Somalia, y ahora explicaré por qué. En el caso de Somalia es interesante porque Turquía tiene su principal base militar extranjera en ese país. E Israel hace poco acaba de reconocer la legalidad de Somalilandia, un estado de facto que declaró su independencia del estado de Somalia tras la desintegración parcial en el año 91, tras la caída del régimen militar de Siad Barre. Y ningún otro país hasta ahora había reconocido esa independencia de Somalilandia. Ahí se está materializando un eje geopolítico de enorme calado, diría, a nivel incluso regional, porque significaría el control principalmente de las zonas de influencia en el Mar Rojo, en el Golfo de Adén, y para Israel también desde el punto de vista estratégico por los problemas que está teniendo con la comunidad hutí en Yemen y los ataques de Israel, que como ya sabemos, contra Israel en este caso, como ya sabemos, la comunidad hutí pues tiene un apoyo de Irán bastante importante. En el caso de Siria, y con esto también un poco adelanto, bueno, ya sabemos muy bien la enorme influencia que tiene Turquía en el gobierno interino de al-Sharaa, y sobre todo también en el caso del Líbano, y esto es importante señalar porque en estos días el presidente libanés aún se reunió con el presidente turco Erdogan, y Erdogan comentó que Turquía va a seguir ayudando a las Fuerzas Armadas libanesas y está en este sentido evitando una escalada del conflicto en el Líbano, acusando principalmente a Israel. Entonces sí, estamos viendo que de una confrontación inicialmente retórica y dialéctica, que tuvo su mayor, digamos, dimensión con las declaraciones del ex primer ministro israelí Naftali Bennett, que tiene aspiraciones electorales en las elecciones generales de Israel del 27 de octubre, de considerar a Turquía como la principal amenaza estratégica de Israel tras Irán. Hay una respuesta también bastante importante por parte de las altas figuras políticas turcas, considerando a Israel como el principal, digamos, problema para la paz internacional y sobre todo para la escalada de conflictos regionales. Te leía en un artículo que has escrito al respecto que Estados Unidos podría estar otorgando a Turquía un papel estratégico creciente en la región. ¿Y eso supone un cambio por parte de Washington en el equilibrio tradicional sobre el que tradicionalmente había venido construyendo su política en Oriente Próximo? Sí, porque supone una estrategia de disuasión, yo considero muy sutilmente enviada hacia Israel. Incluso el pacto nuclear de uso civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita, yo creo que es un condicionante claramente dirigido hacia Netanyahu. No olvidemos que en la reciente visita de Netanyahu a Washington, la frialdad en el trato, no solamente por parte del presidente Donald Trump, sino también por parte del vicepresidente Vance, e incluso una cierta degradación de la atención por parte de las autoridades estadounidenses hacia Netanyahu, muy diferente a la que se observó con la recepción a Volodymyr Zelensky estos días también en la Casa Blanca, da a entender de que Estados Unidos está buscando probablemente tres aspectos. Primero, retomar la iniciativa en Oriente Próximo cuando se decía que Estados Unidos se había retirado estratégicamente de allí. Obviamente todo esto condicionado por la confrontación militar o híbrida con Irán. En segundo lugar, degradar la prioridad de Israel como el principal aliado regional, y de allí la anuencia de Trump en la cumbre de Ankara de la OTAN de otorgarle a Turquía un peso militar muy estratégico dentro de la nueva Alianza Atlántica 3.0, y ya se vio con la compra de los F-35, los aviones de combate, por parte de Turquía, y la disminución o la reducción de las sanciones de Estados Unidos hacia Turquía. Y el segundo aspecto, pues el pacto nuclear
entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que si bien el propio Trump dice que está condicionado al reconocimiento de Arabia Saudita del Estado de Israel, ya Riyadh dijo de que eso solamente ocurriría si el actual gobierno de Israel reconoce un Estado de Palestina. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos está retornando a Oriente Medio con otro tipo de prioridades estratégicas. Y aquí Turquía y Arabia Saudita pueden ser un contrabalance muy importante a la preponderancia que siempre han tenido Israel e Irán dentro de la región. De hecho, escuchábamos también a Turquía hablar de lo nuclear, ¿no? Porque todos sabemos que Israel tiene bomba nuclear, aunque no esté fiscalizado por ningún organismo ni cuente en las listas oficiales, pero la tiene. Por ahí toda la reflexión, teniendo en cuenta además que Turquía es el segundo ejército de la OTAN en número de efectivos, que tiene una industria militar especialmente brillante, drones, etcétera. Si ampliamos un poco la mirada, Roberto, la verdadera cuestión ya no es conflictos concretos, quién controla Gaza, quién controla Siria, sino quién va a ejercer el liderazgo de Oriente Próximo que va a emerger en la crisis posiraní, que no sabemos cómo va a acabar Irán, pero quizá eso también es un escenario de reequilibrios de la geopolítica regional. Efectivamente, porque es el control de esferas de influencia regionales y en este aspecto, pues, tanto Turquía como Arabia Saudita tienen un peso ascendente cada vez mayor. Israel se ve cada vez más aislado y de allí quizás a lo mejor su preponderancia a una escalada militar, en este caso hacia el sur del Líbano. Irán, si bien ha perdido peso geopolítico por la caída del denominado eje de la resistencia, principalmente tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, sigue teniendo un peso considerable y sobre todo en lo que tiene que ver con su capacidad de resistencia a la agresión militar tanto de Estados Unidos como de Israel, pero principalmente de Estados Unidos. Y esto podríamos estar denominando un nuevo reparto de esferas de influencia en Oriente Medio, muy determinado por cómo terminará, si es que, como bien decías, termina en algún momento el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y esto determinará un reparto de esferas de influencia regionales. En ese sentido, insisto, creo que Turquía y Arabia Saudita están emergiendo como los nuevos actores globales que reequilibren o condicionen ese factor que hasta ahora han mantenido Israel e Irán como los dos principales actores emergentes en la región. Tenemos, Roberto, un par de minutos antes de terminar y te pido, es puramente opinión, lógicamente, pero fundada. Te pido una reflexión en torno a la capacidad de confrontación de estas dos potencias, Turquía e Israel. Es decir, ¿vamos a seguir viendo una guerra más soterrada de influencia, de inteligencia, de posicionamiento regional y de envolvimiento del rival? ¿O pudiera darse en algún momento una confrontación real, militar? ¿Cómo lo ves tú? Una confrontación militar real no lo veo posible, al menos a mediano plazo. Tomando en cuenta, primero, Turquía es un país miembro de la OTAN. Si entrara en guerra con Israel, ¿cómo actuaría la OTAN, la Alianza Atlántica, en este sentido en apoyo a un país como Turquía, que además tiene relaciones de cooperación con Israel? Entonces es muy difícil aquí observar que va a haber una confrontación militar directa entre Turquía e Israel. Seguramente habrá vía proxy wars en Siria, Líbano. Quién sabe si a lo mejor el Cuerno de África con Somalia como principal epicentro pueda convertirse en un nuevo escenario de confrontación. Pero al mismo tiempo, quizá lo que vamos a observar principalmente es dos cosas. Una intensificación de la confrontación retórica, desde el punto de vista dialéctico, lo cual llevaría un poco a ciertos roces desde el punto de vista diplomático. Hay que tomar en cuenta que desde el año pasado Turquía rompió relaciones comerciales y económicas con Israel. Y no olvidemos que Turquía fue el primer país musulmán en 1949 en establecer relaciones con Israel. Y hubo durante mucho tiempo una relación militar muy estrecha hasta la llegada de Erdogan al poder en Turquía. Entonces no veo una confrontación directa, menos a corto o mediano plazo. Pero sí se materializará en un pulso geopolítico y geoeconómico mucho mayor de control de esfera de influencia, porque también estamos hablando de que Turquía e Israel tienen proyectos energéticos, incluso de infraestructuras viarias muy importantes en la región que conectan con el Mediterráneo Oriental, y ahí sí se puede materializar una situación de mayor tensión. Es evidente que va a ser esa rivalidad un eje fundamental para ordenar la política y la geopolítica de la zona durante los próximos años, y te agradecemos que nos hayas analizado estos minutos esa rivalidad. Roberto Mansilla Blanco, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nosotros nos vamos a marchar, no hay tiempo para más y nos marchamos, de hecho también
hasta después del mes de agosto, hasta el 31 en concreto. Acaba aquí la temporada. Sean felices, pasen buena tarde, pasen buen verano y acudan siempre a nuestros contenidos. Esto es Pulso Geopolítico. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.